Hola, muy buenas tardes. Estamos como cada semana en nuestro pequeño espacio de experiencias cercanas a la muerte. Sabéis que estamos llevando a cabo un experimento, un proyecto científico, donde queremos validar sobre todo qué pasa después de una ECM, cuál es el cambio vital al que una persona que ha transitado una ECM se enfrenta, le llega, es como un renacimiento, ¿no? Sería como un volver a vivir, ¿no? Como decís casi todos los que he tenido la suerte de escuchar en estas semanas. Y hoy tenemos con nosotros a otra persona maravillosa, con una experiencia también espectacular, y tenemos a Julio Bogeat. Julio, bienvenido, muchas gracias por estar conmigo y por tener la generosidad de compartir tu experiencia con nosotros. A ti, Ana, muy buenas tardes y feliz de estar contigo, con todos aquellos que nos escuchen. Julio, la primera pregunta que lanzo siempre es, ¿qué pasa después de una experiencia como esta? ¿Qué tipo de cambios hay en la vida de una persona cuando atraviesa una ECM? Que es una experiencia cercana a la muerte, como decimos todas las semanas. Para quien todavía no lo sepa, es una experiencia que pone el límite, ¿no? Entre donde uno está y donde uno siente que está, en otro sitio, en otro lugar, fuera del cuerpo y en otra dimensión. Vamos a decirlo así, porque la mayoría de vosotros conjuga eso y me parece muy interesante. ¿Qué tipo de diferencia hubo entre el Julio antes de la experiencia y el Julio que atravesó esa experiencia y que empezó a vivir de otra manera, que empezaron a sucederle cosas, incluso en la creencia, ¿vale? O sea, si tú creías en Dios o no, porque no lo sé, en tus creencias espirituales, ¿qué cambió en tu vida? Sí, pues mira, lo cierto es que al ocurrirme con tan poca edad, todo esto sucede cuando tengo 8 años, pues tampoco había un ego demasiado instalado, ¿no? Con lo cual yo viví la experiencia de una forma muy normal, en el buen sentido de la palabra. No tenía un bagaje a lo mejor de alguien que quizá tenga 40, 50, 60 años, donde hay una vida ya bastante cristalizada, hay unos hábitos, hay una manera de estar en el mundo muy en concreto. En mi caso, yo era, por supuesto, un niño normal, un niño que jugaba al fútbol, que le encantaba jugar también con los cromos, con la peonza, leer cómics, en fin, tenía, bueno, pues unos valores adaptados totalmente a lo que la sociedad iba dictaminando, ¿no? Pero claro, cuando hubo este episodio, cuando viví esta historia que para mí supuso un punto de inflexión importante, eh, no porque lo viviera, vuelvo a insistir, de una forma increíble en cuanto al hecho de lo que sucedió, pero sí que cambió mi perspectiva vital. Y como digo, tenía tan solo 8 años, ¿no? Cuando esto ocurre, pues se me abre el mundo, ¿no? Realmente di cuenta de que estábamos viviendo en un mundo de ilusión, un mundo de sueño, el sueño del alma que llamaban ya los antiguos, y a partir de ese punto, bueno, pues comienzo a dejar de leer los famosos tebeos, los famosos cómics, para comenzar a leer otro tipo de personajes, por ejemplo, la figura tan emblemática de Jesús de Nazaret o Buda, o me empecé a interesar, por ejemplo, por la astrología, con lo cual todo esto, pues bueno, tenía un impacto bastante potente de cara a lo que era mi familia, ¿no? El fútbol nunca lo dejé, siempre me encantó jugarlo. También seguí relacionándome con los niños de mi colegio de una forma bastante normal, pero porque tuve que callar, decidí callar todo esto durante mucho tiempo, ¿no? Mis gustos cambiaron, mi realidad en cuanto a la percepción obviamente también cambió, pero la manera en la que me relacioné con el mundo seguía siendo como muy mimética, ¿vale? Es decir, yo funcionaba de una forma bastante normal porque tenía esta parcelita únicamente para mí.
siempre lo digo, ni mi propia madre pudo sostener aquel episodio, con lo cual entendí que menos aún otras personas que no me conocían tanto, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que te puedo decir así a grandes rasgos. Bueno, Sí, cuéntame cómo fue, qué mm, pasó para que tú entraras en una experiencia cercana a la muerte. bueno, pues a ver, siempre fui un niño de hospital, ¿no? En el sentido de que cuando era muy pequeño, con tan solo 9 meses de edad, incluso antes, se me diagnostica una hipercalcemia que produce una insuficiencia renal. Los riñones quedan como bastante afectados en aquel momento. Era una insuficiencia renal, como digo, no añado lo de crónico, el adjetivo crónico, pero todo esto me lleva a largas estancias hospitalarias. Llega un momento en donde parece que voy a salir de ahí, parece que incluso se revertía la función renal, pero con 7 años, pues aparece otra enfermedad, una enfermedad que no sabían cómo dictaminar, no sabían qué era, lo único que reconocían o que habían analizado era el hecho de que apareció un estafilococo, una bacteria que invade todo mi organismo, produce un fallo multiorgánico y estoy de manera recurrente en el Hospital Universitario de La Paz, aquí al lado. Eh, hasta que llega un momento en el que tengo un episodio tan potente, después de 9 meses ingresado en este hospital, que termino en la unidad de cuidados intensivos. ¿Mm? Allí es donde ocurre todo. Siento directamente como hago un desdoblamiento, puedo observar, como digo siempre, a mi avatar, a Julito de antaño, puedo darme cuenta de cuáles son los electrodos que había en mi pecho, puedo darme cuenta de cuántas agujas tenía en mi cuerpo. Siempre recuerdo también una muy especial, justo aquí en la zona de la cabeza, y puedo observar simplemente la sala con absoluta nitidez. ¿Mm? En ese momento, directamente paso a otro escenario en donde me visualizo en un pasillo de metro, en el pasillo de metro concretamente de la estación de Begoña, que da entrada al Hospital de La Paz, y me veo a dos niveles. Hay una parte en donde soy observador de aquello que está caminando y aquello que estaba caminando era precisamente yo o lo que creía ser yo en este avatar, como si estuviera ahora mismo en directo, como tú y como yo, ¿no? Y bueno, pues voy caminando por allí hasta que a mano derecha pues comienzan a aparecer unas escaleras a las que me siento instado subir y ni corto ni perezoso, pues por supuesto que hago el movimiento, voy ascendiendo cada escalón, hasta que puedo observar y puedo vivir en primera línea esa luz de la que tantísimas veces se han hecho eco todos los testimonios que vamos saliendo, ¿no? Acerca de toda esta temática. Empiezo a sentir el amor impresionante, ¿no? Ese amor que realmente no tiene verbo y que por lo tanto yo creo que al final la ciencia o todos los que nos dedicamos a esto inventamos como un adjetivo que es la inefabilidad, ¿no? Es decir, algo que no se puede describir con palabras, pero que llena el alma, ¿no? Llena la vida. Eso te iba a preguntar, cómo es esa sensación de amor? ¿Cómo se siente? Bueno, es que es lo que te comento. Sé que es difícil, ¿no? Pero Sí, es la sensación de que todo está bien, de que todo es perfecto, de que somos sostenidos por la vida, de que no existe ni un principio ni un final, de que estamos, no sé, inmersos en esto que llamaban los antiguos del eterno uno sin segundo, ¿no? Esto como una plenitud absoluta. Yo obviamente no era consciente en todo momento de aquello que dejaba, no quería volver, no me hacía falta volver. Y sabía lo que dejaba, sabía que estaban mis padres, sabía que estaba mi hermana, pero no tenía la necesidad, ni mucho menos, de hacer el movimiento de retorno. Así es que pues sigo subiendo por esas escaleras. A mano izquierda comienzan a aparecer unos seres a nivel energético que puedo reconocer perfectamente como parte de lo que fue mi familia, no solamente en esta experiencia de vida,
sino en otras tantas. No les pongo nombre, no les pongo cara, ¿de acuerdo? Es como una vibración que vivo como si fuera hogar. ¿Mm? Y sé que están dando la bienvenida, sé que están dando la bienvenida. Así es que continúo con el viaje en esta escalera y al final pues puedo observar un umbral, un portal en el que estoy, vamos, perfectamente claro de que si lo cruzo ya no hay vuelta atrás. Y vuelvo a insistir, no me importaba. Eso se sabe instintivamente que si cruzas eso no puedes volver atrás. En mi caso fue así y no fue instintivo porque obviamente no era el cuerpo el que me acompañaba, era más bien algo intuitivo, algo que hace un clic y lo sabes y no sabes cómo lo sabes, pero ahí Ujú. está, no sabes cómo lo sabes. Y seguí hacia adelante, yo iba directo y bueno, la sorpresa está pues justo en el momento en donde de esa Stargate, de ese portal luminoso, pues emerge la figura de Jesús de Nazaret. Ah, pues para mí esto es precioso, ¿no? Porque obviamente le veo con su pelo, con la barba, con la túnica blanca y comienza a descender hasta que se posiciona en el mismo escalón en el que yo estaba, se agacha y con una sonrisa maravillosa y una paz, en fin, que no es de este mundo, por supuesto, hace así. Bueno, pues imagínate, ¿no? Mm. Eh, el mensaje estaba claro, el mensaje estaba claro y hubo un retorno, hubo una vuelta a esto que llamamos el mundo, a esto que llamamos vida, pero que no es tal. Lo que ocurría en el otro lado era que me habían desahuciado, Ajá, eh, con lo cual, bueno, mi vida física pendía de un hilo. A mis padres les habían dicho que en el caso de que me recuperara, cosa que era muy complicado, pues sería un vegetal y por lo tanto viviría una vida muy precaria y una vida que complicaría tremendamente la existencia de toda mi familia, ¿no? Pero aun con todo, bueno, pues mi madre quiso entrar, por lo menos a despedirse. Mi padre en ese momento, el pobre, no tuvo el valor, ¿no? de enfrentar la partida de un hijo. Y mi madre lo que me cuenta, esto es lo que me cuenta ella ya, es que me coge la mano y me dice que si hay un atisbo de vida en mí, que por favor que este es el momento de volver bueno, con mucha resistencia, por supuesto, a la partida de su hijo. Así es que, pues abro los ojos. pero y- tú oyes esa voz en el otro. No, yo no las, Tú no no, no las las escucho, no las simplemente sucede, ¿no? Ujú. sucede y ella me lo cuenta, ¿no? Por eso lo puedo describir aquí. Ella me dice esto, yo abro los ojos. Ella también me explica que mis ojos estaban completamente llorosos, caían lágrimas y en el momento en donde voy recuperando un poquito la conciencia, la miro y le digo, mamá, he visto a Jesús. Con una voz obviamente muy titubeante, imagínate el viaje que me había dado, ¿no? Sí, Ella enseguida me dice, pero a Jesús López. Y yo, no. Era el médico que me había llevado entonces, un residente de 27 años, maravilloso y con el que me llevé genial, pero no, le señalé la postalita que estaba en esa cabecera de la cama durante toda mi estancia hospitalaria, que era una postalita de aquel Cristo que me aparece precisamente en ese portal, ¿no? Y bueno, sale disparada diciendo que su hijo estaba vivo, los médicos creían que estaba delirando, con lo cual le dan ansiolíticos, en fin, intentan calmarla y lo siguiente que recuerdo ya son 4 o 5 médicos con sus linternas para medir mi actividad pupilar, saber que efectivamente todo estaba correcto, que había vuelto. Bueno, seguidamente cuando vuelve de nuevo mi madre le digo, mamá, esto es un sueño, esto no es real, esto no es real. Y mi madre muy preocupada me coge mi mano, me la pone en su brazo
Y me dice, pero ¿lo ves, Julio? ¿Lo ves? Esto es de carne y hueso, es real, esto es real. Así es que nada, en este delirio, y lo pongo entre comillas, pues me llevan a psiquiatría y estuve durante un tiempo tomando el Lexatin de 1,5 para calmar esa ansiedad, ¿no? Porque, claro, yo había vuelto con la clara convicción de que esto es una Matrix en donde venimos a jugar y mi madre no podía contenerme con todo esto. Así es que desde su mejor intención, pues me fui Bueno, para es allá. que en ese momento, Julio, había dos niveles de conciencia muy separados y muy diferentes. El que tú traes de vuelta y el que tú te encuentras aquí. La gente que está aquí tiene ya ese nivel de conciencia. Tú habías podido atravesar otro e impregnarte del otro, ¿no? Y claro, cuando alguien regresa, mi siguiente pregunta va sobre esto, ¿no? ¿De qué manera pudiste integrar los efectos estos que me estás diciendo, o sea, este nivel de conciencia, me imagino encima, además en un niño de 8 años? ¿Cómo es posible? ¿Cómo uno puede sobrevivir al día a día, ¿no? Con esa experiencia, con esa sabiduría, con ese saber que esto no es real? Un niño, ¿no? Que por Sí. supuesto, claro que pensaban que era imaginación, que habías regresado. Bueno, sería como el efecto secundario, ¿no? De haber estado ahí como en coma, en tierra de nadie, ¿no? ¿De qué forma esta experiencia y los efectos de ella sientes o piensas que pudieron influir en tu nivel de conciencia a partir de ese momento, en la responsabilidad de tus Mm. actos a partir de ese momento? ¿Y cómo lo integraste? Sí, sí, como te decía al principio, al ser un niño, mi estructura de personalidad era más maleable, ¿no? Con lo cual la capacidad de adaptar un evento así, pues entiendo que fue más fácil que a lo mejor para personas mayores. ¿M? Sí, Pero con todo, para mí, bueno, lo que hubo fue un movimiento de perspectiva vital grande, ¿no? Porque siempre tuve la certeza de que esto no es el final y que me modulé de tal forma en donde supe claramente a partir de ese momento que mi vida iba a ir encaminada hacia lo que era transmitir el mensaje de amor, ¿no? De la manera en la que fuera. Yo estudié finalmente psicología y bueno, me formé en terapias diferentes, siempre con el objetivo de poder contribuir en el despertar de la humanidad, ¿no? Y porque esto es un regalo, yo lo viví como un regalo y yo creo que todas las personas que hemos vivido experiencias de este estilo se nos da para algo, ¿no? Es decir, esto es para compartirlo. Y es cierto que yo estuve muchísimos años callado, pero, pero llegó un momento en donde la vida me situó realmente en el camino. De nuevo, me convocaron para un evento aquí también en el Hospital de la Paz, en donde nos convocaban a niños que habíamos recibido trasplantes de riñón y bueno, junto con mi testimonio había otros dos compañeros más. Estuve describiendo mi vivencia en el hospital, pero hubo un punto en donde aludí al hecho de que durante mi estancia en la UCI pediátrica pues aprendí mucho. En el turno de preguntas una persona, una enfermera, me hizo la gran pregunta: ¿qué tiene que aprender un niño de 8 años en un lugar así? ¿No? Y entonces ya me debatí entre el contarlo o no contarlo. Y cuando estaba precisamente en ese debate, porque miraba el aforo y había niños con cáncer, con sus padres, niños con cardiopatías, en fin, niños con múltiples enfermedades y médicos que me habían estado acompañando en aquella época, de repente ya fui tomado por la vida y me vi hablando, ya no había decisiones que tomar, me tomaron y estaba delante de 500, 600 personas contando esta experiencia de vida y me di cuenta de que la gente lo recibía muy bien, con mucha emoción, ¿no? Y este fue el, el, el guiño de la vida para comenzar a hablar. ujú. Así es que lo integré de la mejor forma posible,
¿Qué Es una, siguió haciendo el niño que eras? ¿Qué siguió haciendo y el qué ni- dejó de hacer a partir de ese yo creo que esta es la pregunta, efectivamente. El niño seguía jugando al fútbol, seguía relacionándose con sus amigos, seguía con sus bromas, con sus, en fin, todo lo que implica ser un niño, porque te digo que la estructura egoica no estaba tan cristalizada, ¿no? Pero sí que es verdad que mis gustos cambiaron, ¿no? Cambiaron hacia todo lo que tenía que ver con el mundo de la muerte, de la vida, del desarrollo humano, del desarrollo espiritual. Comencé a estudiar astrología también. Es más, cuando llegué de nuevo a esta realidad, me traje un regalo. El regalo fue, que parece así un poco tonto a veces, ¿no? Pero es que podía adivinar el horóscopo de las personas. Mira, curioso. Como curiosidad, y de esto también fue testigo mi madre, ¿no? Venían médicos y enfermeras de diferentes servicios del hospital para esto solamente. Pero claro, de repente yo ya empecé a ver que las personas preguntaban demasiado, ¿no? Pero ¿cómo lo sabes? Pero alguien te lo ha dicho, y yo no encontraba más razones que el hecho de saber que lo sabía. Y al final me inventé que lo sabía por la forma de sus cejas, no hay más, ¿no? Y bueno, recuerdo eso así como algo anecdótico. A partir de ahí, pues me fue interesando mucho esto del poder discernir las personalidades de las personas, valga la redundancia esta. Y bueno, tanto fue así que ahora mismo me dedico precisamente a hacer talleres de eneagrama también, ¿no? Entre otras cuestiones, para observar cuál es el avatar en el que estamos impostados y a partir de ahí señalar un camino de crecimiento hacia la dimensión espiritual. Esto es lo que te puedo contar así, Ana. ¿A qué personas, situaciones, cosas tuviste que renunciar o decidiste renunciar a partir de ese momento? O según fuiste acoplando la ECM, porque supongo que la experiencia comenzó a los 8 años, pero seguramente en la adolescencia tuviste ahí un buen revulsivo para poder ir acoplando todo eso que tú ya ibas sintiendo que era verdad. ¿Cómo a lo largo de los años, a qué cosas, situaciones o personas has renunciado? ¿Tuviste o decidiste renunciar? Mira, renuncié yo antes de estudiar psicología, empecé a estudiar económicas también y sentí claramente que no era el llamado de mi alma. Es decir, renuncié a seguir el camino del padre, porque mi padre había sido economista y, en fin, empresario y demás. Renuncié a ello porque entendía que no era mi camino, algo estaba ahí distorsionando. Así es que con 20 años aproximadamente, esa parte la redireccioné. También, como te decía, una parte en donde estuvo como muy soterrada toda esta experiencia porque mi madre y nadie podía contener algo así, ¿no? Yo en el momento en donde mi madre me dice, pero igual ha sido un sueño o demás, lo mando al destierro. ¿Mm? Pero sí que siempre tuve este redireccionamiento hacia unos gustos muy inquietos a lo que era la búsqueda del desarrollo del ser humano, ¿sabes? O sea, esto fue. Luego también en mi círculo de amigos, mis mejores amigos, aunque no hubieran sido testigos del hecho de que yo les hubiera descrito mi experiencia, sí que tenían que tener cierta sensibilidad y apertura para escuchar por lo menos algo que se refiriera a estas temáticas, ¿no? Mis mejores amigos siempre fueron así, ¿no? Entonces, bueno, no es que renunciar a algo, sino que seleccioné algo. ¿Mm? Luego también, por supuesto, me adaptaba, como digo, a los deportes, a las bromas, en fin, no había ningún tipo de problema ahí, ¿no? Pero esta fue la experiencia que tuve. ¿Mm? En algún momento, Julio, supongo que tuviste miedo, temor a contar la experiencia, ¿no? Eso que me Sí, estás claro. contando, que estabas delante de un montón de gente en, en el hospital, en La Paz, porque hay una reunión, hay una charla para hablar del trasplante, ¿no? En ese momento, o incluso en otros anteriores,
¿tuviste la sensación de temor a ser juzgado, a realmente, porque lo has contado muy bien? Todos contáis que te dice alguien cercano, un familiar o una enfermera, un médico, no, no te preocupes, lo has soñado, no es real, tranquilo, tranquila. Y tú te quedas tranquilo porque te lo dice tu madre, ¿no? Te habla de que no pasa nada, de que probablemente lo has soñado y tú ahí, bueno, pues de alguna manera te dejas mecer en ese pequeño olvido que no olvida, ¿no? Que me encanta porque realmente es el olvido que no olvida. Se Mm. despierta en algún momento de vuestra vida. ¿Cuándo fue ese momento en que sentiste que tenías que callar, que no era el momento o que sí es el momento y lo cuento? Y voy Mm. adelante con ello. Bueno, el momento de callar lo siento justo cuando mi madre me dice quizá esto haya sido un sueño, quizá la última película que viste igual pudo haberte llevado a este lugar y demás, ¿no? Ahí decidí callar, ¿eh? Decidí callar. Posteriormente, como te digo, vivimos el episodio de los horóscopos, pero no lo relacionaba exactamente con esta experiencia. Se vivió como algo anecdótico, muy curioso. La gente venía, como te digo, y callé durante muchos años. Solamente mi hermana y alguna persona más puntual, yo creo que no llegaban ni a tres. Alguna pareja lo supo. ¿M? Pero todo esto quedó absolutamente congelado durante muchos años, te diría cerca de 40 años, aproximadamente, 35 años, ¿vale? 35 años Y dime, aproximadamente. en qué momento tu alma decide que o empiezas a recordar, eso está en Sí, el ¿no? olvido, en un olvido un Bueno, poco esto, inducido? sí, ¿Qué pasa? Ana, esto nunca lo olvidé, esto sí que quiero decirlo. Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, me he acordado de esta experiencia. Otra cosa que yo la verbalizara. Pero todos, absolutamente todos los días de mi vida, esta experiencia ha sido recordada por mí. El momento en donde yo entiendo que la vida trae todo esto para volcarlo, es justo ese momento en donde me invitan a este evento en La Paz y veo que el impacto es tan potente, tan bonito, tan de servicio, que soy consciente de que tengo que comenzar a hablar de todo esto. Y ahora mismo, bueno, pues estoy haciendo entrevistas a este nivel con todas aquellas personas que me lo piden, porque creo que es una verdad a gritos que hay que contar, ¿no? Y, igual que todos los testimonios. Lo bonito además de todo esto es que, fíjate, las carambolas de la vida dictaminaron que en un proceso de meditación que tuve, pues conecté con la necesidad de llamar, de comunicarme con el médico aquel que me había llevado en aquella época, con este hombre, con Jesús López, ¿no? Y así fue, hace un año aproximadamente, le llamé y, y le conté lo que había sucedido en aquel momento y él se llevó las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo no me lo has contado? ¿Cómo no me lo contaste? Y yo, mira, ni mi propia madre me podía ayudar con esto como para que lo hicieras tú. Pero bueno, la vida lo que ha querido es que comencemos a hacer un proceso de investigación precisamente en un hospital de aquí, en Madrid, acerca de testimonios de CMs, porque él actualmente es el director de la unidad de cuidados intensivos del Marañón, ¿no? Lo digo. Y ahí estamos haciendo todo este movimiento, recopilando también casos para ir sacando poquito a poco esto a la luz. Esto es un hito, por lo menos aquí en Madrid y sobre todo en un hospital público, ¿no? Que un comité ético haya abierto la puerta a todo esto. Así es que nada, esto es lo que te puedo contar. ¿Sabes? Ahora mismo, Yo, en aquel momento voy a yo saber. supongo que en algún momento sentiste un desajuste en tu vida, una desarmonía que vino dada por una experiencia tan profunda, tan brutal, tan intensa. ¿Cuál dirías que fue ese desajuste o esa disarmonía la más importante que tú crees que a nivel interno?
Sí, pues mira, la sensación de disociación, la Ujú. Ay, sensación, eso es perfecto. Cuéntame eso cómo lo la viví. sensación de disociación es la certeza de que estaba viviendo aquí un sueño, estando despierto, mientras mi madre en este caso me decía que no, que esto era real. Y yo sabía que no. Y ahí se produce un conflicto interno tremendo, tan tremendo que yo tengo episodios de ansiedad potentes, ¿vale? Episodios de ansiedad potentes hasta que tuve que utilizar medicación para reajustarme. Medicación muy bajita y, vamos, un ansiolítico, pero si yo hubiera contado probablemente esto antaño, es muy probable que a mí me hubieran dado medicación psicótica. Claro que Sí, sí. probablemente, sí. Sí. Esa disociación eh, te permitió, supongo que, seguir como en dos planos diferentes, ¿no? Seguir elaborando quién eras tú realmente, lo que tú sabías, y a la vez eh, poder estar en esta realidad, entre comillas, que creemos que es real, que es la auténtica. ¿Cuándo y en qué momento te das cuenta de todo eso? ¿A qué edad? No sé si es en la adolescencia, porque hay una disrupción a nivel endocrinológica y en la fase del crecimiento o en la pubertad, a lo mejor, no lo sé, o quizás ya de más adulto. ¿Cuándo tomas conciencia de que no vas a renunciar a esa verdad que tú sabes y que la persona que ha ido ahí alimentando, ¿no?, el ser interno, ¿no?, que cada uno de nosotros somos, tiene que darle salida o te lo está pidiendo? ¿Sientes que hay alguna Bueno, circunstancia que sí, pueda empujarte a eso? sí, como digo, aquel evento marcó un antes y un después, pero te digo también que en ningún momento renuncié a la experiencia porque era algo que yo vivía. Lo que pasa es que tenía que estar conflictuado con un mundo que me decía lo contrario, ¿no? En este caso, mi madre y luego, yo ahora mismo cuando estoy hablando contigo, tengo exactamente la misma sensación que me traje de aquel momento. Yo desde que vine de este lugar, de este viaje, eh, o sea, me vivo como si estuviera en un proceso disociativo al que me he acostumbrado. Es decir, es como si yo me viviera como un holograma dentro de una Matrix en la que estamos jugando a algo que se llama una entrevista por Zoom. Sí. Esta es la historia. Entonces, me he acostumbrado. Realmente nunca renuncié. En un principio hubo una resistencia, claro, hubo una sintomatología ansiógena y desde ese punto pues se me pautó el famoso ansiolítico, pero siempre me acompañó esto, ¿no? Hasta que me dejé de pelear con eso porque mi madre en este caso no podía concebirlo. Claro. ¿Vale? Digamos que la conferencia del hospital, cuando vas a hablar del trasplante, ese es tu punto de partida Es el para punto de que... partida. Es el punto de partida, es como, es, es el punto en donde salí del armario, se podría decir así, ¿no? Sí. Se podría decir así. Y te Pero permitiste sentirlo, pero ya hacia afuera, no solamente sí, hacia adentro, sí. ¿no? Hacia afuera. Sobre todo viendo el resultado que se derivaba de todo esto que conté. Esto fue lo Claro. que realmente me llevó a continuar en el camino porque, claro, se hace mucho bien. O sea, hay personas que están muy deprimidas y con fobias de todo tipo. Bueno, Entonces, hay mucho miedo a la muerte. Fundamentalmente traéis el mensaje de esperanza, pues yo siempre os digo que para mí sois mensajeros de algo importantísimo, y es que no morimos, que simplemente cambiamos el, el traje o cambiamos de forma, ¿no? O volvemos a la forma inicial y nos despojamos como tú bien dices, de la armadura del avatar, ¿no?, que nos ha traído a jugar a esta dimensión. En algún momento, ya sé que has dudado en contar tu experiencia y tardaste mucho tiempo,
Imagino que te habrá resonado cosas a lo largo de todos estos años que no podías explicar con palabras, simplemente eran eh, intuiciones. Todos comentáis que venís con un tipo de clarividencia o de intuición con respecto a la vida, ¿no? Como tú decías, me ha hecho mucha gracia lo de los horóscopos, está muy bien. Simplemente estabas viendo a cada uno, lo estabas viendo, ¿no? En algún momento se despertó en ti esa intuición, esa evidencia interna que todos más o menos traéis. Sí, como te digo, esto fue como la anécdota, ¿no? De lo que me ocurrió justo en el momento en el que vuelvo. Esto me dura aproximadamente 2, 3 años. ¿M? Y luego sí que es cierto que se quedó como una especie de pozo que me ha ayudado a lo largo de mi propia carrera profesional para poder intuir a las personas, ¿no? Intuir el rasgo de personalidad que cada uno trae, ese juego de máscaras, ¿no? Y esto sí que me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado. No hay clarividencia, es decir, no hay telepatía, no, pero sí que me traje este regalito. Yo creo que era, como te decía antes, un niño muy pequeño y lo vivía así, ¿no? Lo vivía así. Mm. ¿Crees que hubiera sido mejor no contarlo en algún momento? ¿Se te ha pasado por la cabeza? Ojalá no hubiera hablado de ello, porque hubieras tenido No, alguna no, una vez, expectativa. no, no, una vez que lo conté, me di cuenta, es más, dije por qué no lo hice antes, ¿no? Porque si hubiera sabido el impacto tan positivo que podía haber causado antes de tiempo, pues lo habría hecho. Por supuesto que tuvo que ser de esa forma, no hay ningún tipo de culpa al respecto de no haberlo hecho antes, pero bueno, ahí te lo puedo dejar, ¿no? Sí, no, 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 esto no se puede ocultar. No, vamos, es más, y hay gente que nos esté escuchando y que siguen callados, por favor, que lo cuenten. Por que hablen, sí, sería maravilloso. Este es un lugar como otros muchos para poder dejarse oír y Así es. para que todos podamos escuchar por lo menos parte de esa verdad, ¿no? Si no entera, sí una parte importante de ella. Julio, ¿crees que las personas deberíamos de atravesar, aunque ahora te digo mi opinión, para mí no es necesario atravesar una ECM Mm. para que haya cambios vitales en la vida de una persona? ¿Pero crees que deberíamos pasar todos por una experiencia semejante para que se pueda sentir el ser interno que cada uno de nosotros es en su amplio concepto, en su Bueno, auténtico? ya has dado respuesta. Yo opino igual que tú. Es decir, no creo que la FM sea la vía exclusiva para tener una conexión con el ser. Yo creo que hay otras formas en donde el ser puede aparecer, ¿no? Porque el ser únicamente está velado por la ilusión de la propia personalidad, del ego. Pero conozco muchas personas que han sido despertadas ante umbrales de sufrimiento tremendamente elevados, donde su estructura de personalidad no puede resistir el evento, se rompe y en ese rompimiento, en esa desestructuración, bajan a lo más profundo y conectan con el ser. Y se sienten habitados ya solamente por esto. Cuando creían que solamente podía haber oscuridad frente a tal evento, realmente toman conciencia de que son mucho más de lo que creían ser. Después hay también otros elementos. Ahora mismo la gente utiliza psicodélicos también. Bueno, ahí cada uno con lo que le sirva, ¿no? A la ayahuasca, el peyote, en fin, hay unas cuantas. Esto Sí. también puede ayudar. Siempre recomiendo que sea de la mano de un profesional, de alguien que lo lleve muy bien. En procesos meditativos también se puede lograr una conexión muy bonita, ¿no? Y luego también yo creo que hay una ley de correspondencia ahí, que esto fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a San Pablo,
que le tiraron del caballo y él ni lo buscaba, ni, en fin, ni nada de esto, pero le tiraron del caballo. Y en ese tirarle del caballo despertó. Pues también puede suceder, ¿no? Hay muchísimas vías y tú las conoces. Ana, el tema de la mediunidad también. En fin, de repente la vida busca sus caminos, Y sus busca atajos, y cierto. sus atajos, y sus atajos. Pero bueno, tenemos nosotros la posibilidad de pedir desde ahí, ¿no? Desde la meditación, desde el autoconocimiento, en fin. Sí, no necesariamente atravesar una experiencia tan brutal, ¿no? Tan intensa. No solo para el que la atraviesa, sino para la familia, para todos los que están alrededor. Yo creo que es una experiencia de transformación, Julio, para toda la familia, para todas las personas que están alrededor del que ha experimentado. Creo que el alcance de esa experiencia es mucho mayor, más potente si se sabe aprovechar. Y al hilo de eso, quería preguntarte algo que os estoy preguntando porque me llama la atención. ¿Y si una ECM fuera la manera brusca, intensa, rápida de meterte de nuevo en el camino del ser, en el camino del alma? Imagínate que nos perdiéramos del propósito y de repente sucede algo como, tiene que ser algo intenso, claro, si es algo leve o que pasa por encima, uno no se para, eso ya lo sabemos. ¿Tú crees que es posible? Claro, en un niño de 8 años no imagino cómo. Quizás tenías que ver la otra parte para que a partir de ese momento supieras quién eres. Igual es así, no lo sé. Pero ¿crees que una ECM puede ser una cachetada de arriba del alma para decir, no, que te sales de la vía, Total. vuelve? Puede ser. Totalmente, totalmente. Las ECMs yo creo que es el volumen máximo que el alma tiene para reconducirte en esta experiencia de vida. O sea, yo creo que es muy probable que la vida te hubiera advertido, ¿no? Acerca de te estás desviando, te estás desviando, te estás desviando, aparece de repente un accidente o aparece una pequeña enfermedad o de repente aparece una gran enfermedad que te lleva a la ECM y finalmente te dan esa cachetada de la que hablas. El alma busca también sus atajos para dar dirección al propósito que ha venido a vivir. Y bueno, hay gente que no se quiere enterar y está bien. Es decir, una de las condiciones de los seres humanos es que, bueno, venimos también adormilados por esto del sueño del alma, pero ahí está nuestro ser, nuestra alma, pues abriéndose camino para que nos enteremos realmente del qué hemos venido a hacer. Y es que, claro, el otro día no sé dónde escuchaba que más de la mitad de los matrimonios cuyos miembros había vivido una ECM se separaban. El 75% dice la estadística. Efectivamente, efectivamente. Imagínate. Pero es casi lógico porque Claro. cuando un adulto vuelve y como tú lo has explicado muy bien, tu vida ya, sí, tú sigues haciendo tu vida, pero ya no es tu vida. Tú lo has Mm. explicado muy bien. Tienes como un paralelismo. Tengo una vida hacia afuera y otra vida hacia adentro. Entonces, cuando alguien regresa de esa experiencia tan contundente, wow, te encuentras quizás con algo que no contabas. Y es que la persona que vuelve no es la persona que se fue. Bueno, lo voy a decir mejor. La persona que vuelve es realmente la persona, es el ser. Y el avatar, como tú bien dices, se desfigura, se tiene que desfigurar. Cuando uno tiene una experiencia de ese tipo, donde uno ha sentido ese amor incondicional, se ha vuelto a reencontrar con la fuente, no es posible volver de la misma manera. Es que no es posible. Así es, Ana, así es. Y bueno, esto por supuesto que irrumpe directamente en el sistema familiar, ¿no? Esto Sí. lo descoloca todo. Pero bueno, no sé cuántas personas habrá en este momento que hayan vivido una ECM y que sigan jugando a esto del no ha pasado nada. No creo. Julio, de alguna Es manera, algo que remueve los cimientos, es algo que no, no es lo mismo ya, no es lo mismo.
Y además, cómo cambian, ¿no?, tus actos a partir de ese instante. Supongo que ese nivel de conciencia que viene tan amplificada no te permite ya jugar a según qué cosas, Sí. ¿verdad? Entonces, hace bastante difícil no convivir. De hecho, en el proyecto que estamos haciendo, hay gente que te cuenta que ha cambiado de trabajo, que no ha podido volver a ser lo mismo. Tú mismo dijiste que estabas estudiando una cosa y de repente decidiste que eh, por ahí no iba tu vida. Uno sabe instintivamente que no, que por ahí no va, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves a una casa donde estás con una señora, con un señor, y de repente aquello ya no va, porque incluso cambian los gustos en la comida, en los gustos a la hora de partir en tu tiempo libre. Igual a una persona le encantaba estar hacia afuera y de repente necesita ir a la montaña, necesita salir al campo, necesita el silencio, necesita estar a solas, porque esa es una característica primordial para que el ser siga nutriéndose, estar en silencio y a solas durante un tiempo. ¿Piensas que debería de existir, puesto que hay tanta gente callada todavía, ¿no? ¿Piensas que deberíamos de tener un espacio, un entorno seguro, positivo, a nivel incluso profesional, para que las personas que habéis transitado una ECM pudieran hablar de una forma tranquila, segura, sin ser juzgados y con un entendimiento, ¿no?, y con un nivel de conciencia, ¿no?, de qué es esto? ¿Qué tipo de entorno o ámbito crees que sería el adecuado? ¿Y cuál te hubiera gustado haber tenido? Claro, mira, el entorno, siempre lo digo, ¿no? Para mí sería fundamental que profesionales de la salud pudieran integrar perfectamente estas temáticas para que puedan acompañar de una manera mucho más humana, mucho más cercana y mucho más comprensiva a personas que transitamos por algo así. Creo que ganaría valor nuestra sanidad. Creo que el vivir la muerte como, bueno, como el final, y lo pongo en minúsculas, de algo para comenzar algo en mayúsculas, creo que sería muy bonito que en estos contextos ya se naturalizara. Es decir, hospitales, clínicas de todo tipo, que es sobre todo la parrilla de salida para que tantísimas personas dejen sus cuerpos, ¿no? Ahora ya no es tanto en las casas, pero ojalá, y yo creo que vamos encaminados hacia ahí, las instituciones sanitarias se puedan hacer eco de todas estas necesidades, porque eso sería realmente, estaremos instalando el buen morir. El buen morir, que a mí me gusta denominarlo como el buen morir como un buen ir hacia el amor, amor, ir. Y lo que pasa es que estamos todavía como muy encorsetados en esto del ego, muy adormilados, y la gente en las instituciones sanitarias, ¿no? Pues entienden que a lo mejor todavía no están preparados para esto. Yo creo que también el miedo es un buen negocio. ¿Mm? Ujú. El negocio. Y no conviene a veces, que esto se trabaje de una manera tan normalizada. Claro. No, y además, Julio, ha cambiado la perspectiva que se tenía en la antigüedad. Nuestros abuelos, bisabuelos, vivían la muerte de otra manera, las casas se llenaban de gente, había un acompañamiento al que se iba, se atendía a la persona hasta el último minuto, se le reconfortaba para que se pudiera ir en paz. Y ahora todo es muy rápido. Deseamos enterrar al muerto para seguir nuestra vida y al día siguiente seguir haciendo lo que hacíamos. Por eso es tan incomprensible que el duelo no sea algo institucionalizado, es decir, una persona necesita hacer un duelo cuando ha acompañado en el viaje de vuelta a un ser querido. Y ahí está una de las cosas que esta sociedad debería de tomar conciencia, sobre todo porque no morimos y porque muchos sabemos ya que la muerte no existe, pero es Mm. algo que tendrá que ir a un ritmo que no marcamos nosotros, pero está bien
que podamos hablar de ello Totalmente de acuerdo. y que Totalmente de acuerdo. Yo creo que el acompañamiento en este sentido es fundamental. Ana, es más, lo has dicho, ¿no? Es verdad que hay mucho ruido, hay una necesidad premiante de pasar página, ¿no? Y desde ese pasar página, eso del deshacerte del muerto rápidamente, tampoco contribuye al hecho de que esa vuelta a casa sea la más normal posible, ¿no? Ya antiguos libros como el libro tibetano de los muertos hablaban del hecho de que se tenía que velar al muerto, nunca sí. mejor dicho, durante unos días para que ese proceso de descomposición de los diferentes cuerpos energéticos se pueda dar y se facilite el tránsito hacia la luz, ¿no? Eso se hacía de una manera intuitiva antaño en los pueblos Mm, también, esto del ya. velar al... Pero bueno, se ha enfriado el tema, ¿no? Y espero que, bueno, que con estas entrevistas, estos encuentros, pues podamos ir haciendo el comunicado, ¿no? Ahí vamos. Abriendo conciencias, sí, ojalá, ojalá. Julio, ha sido un placer hablar contigo, que nos cuentes tu experiencia, compartirla. Te doy las gracias por estar aquí y te mando un abrazo enorme. Yo feliz, Ana, cuando queráis. Te mando un abrazo y enhorabuena por todo el trabajo que estés haciendo, de verdad. Gracias. Un abrazo.